A ver quién es el que toca el cubo ese, el de la caja. A ver quién tiene la fortaleza de hacerlo. Un saludo familia, muy buenas noches ya o buenas tardes desde América. Y vamos a empezar una sesión hoy de preguntas, una recapitulación con Adrián García. Pero como siempre digo, para los que me vais a ver en diferido o ahora mismo, aquí arriba tenéis un enlace, lo copiáis para YouTube o para Facebook y lo compartís en vuestras redes sociales, Telegram y WhatsApp, para decir, estamos en vivo o podéis verlo en diferido. Y por tema censura, el que se quiera suscribir a los 8 canales que estamos transmitiendo en vivo, pues también con esto de la censura ya sabéis que iremos saltando a medida que nos vayan eliminando. Entonces estamos en el Pandora negro, que es el Black Pandora, que me han puesto todo en castellano y me han quitado el inglés. Pandora TV, Luis Palacios, Caja de Pandora, Pandora Misterio y Matrix Pandora, que aquí pone Matriz Pandora, que normalmente se llama Matrix. Y luego el Facebook, pues el grupo La Caja de Pandora y la fanpage La Caja de Pandora /vídeo. Y dicho esto, vamos a saludar a mi amigo Adrián desde Andalucía. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy bien. ¿Qué opinas de las elecciones catalanas? ¿Tú que eres Pues catalán? no puedo opinar porque la verdad es que estoy absolutamente desconectado del tema. Últimamente el tema de política no me interesa en absoluto. Entonces, como no me interesa nada, pues la verdad es que no miro la televisión y llevo unos días que ni siquiera consulto las noticias por internet. Así que no puedo opinar absolutamente nada. Si solo tienes que decir pasapalabra, ya está. Dale al botón pasapalabra. Pues le doy al botón pasapalabra. Siguiente. Siguiente pregunta. Yo tampoco lo he seguido, solamente me amanecía el día siguiente y digo, mira, los pronósticos de los dos que ganaban han ganado, con lo cual ya se sabe que es un tongo como una casa de grande. A partir de ahí que cada uno especule lo que quiera, pero todos los partidos que son socialdemócratas están pagados por Soros y ahí acaba el tema, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es las matemáticas védicas, las matemáticas áureas y todas las matemáticas y lo que no sean matemáticas históricas. O sea, sí, es lo que hay. Hemos abordado muchas cositas en estos últimos programas. Yo creo Hemos que hablado del origen de la creación, hemos hablado del significado hermético de la Navidad, hemos hablado de las matemáticas del código de origen, también hemos hablado de las proporciones generatrices, en fin, de la unidad, el número cero también, la dualidad, la trinidad. O sea que tenemos un montón de temario por ahí que hemos estado tocando y que me imagino que habrán quedado preguntas, cuestiones, ideas, cositas que pues en un momento dado se han quedado en el tintero y hoy es el día. hoy es el día. También estoy viendo por aquí a través del chat gente que en el día de hoy no ha entrado y está entrando ahora. Quiere decir que están preocupados. Quieren saber cosas. Y eso es bueno. Está bien, está bien. Bueno, pues formulan preguntas, ponen la pregunta en mayúscula, 2 puntos, el país, porque el nombre ya sale, y nos formulan la pregunta en mayúsculas. ¿Por qué en mayúsculas? Salimos a 8 chats y entiendo que en minúscula estáis hablando entre vosotros, os opináis, os habláis, decís lo que queráis, os lo pasáis pipa como hago yo, y luego los que quieran hacer la pregunta en serio, lo hace todo en mayúsculas y sé que va directamente para mí y yo se la paso automáticamente a Adrián y vamos contestando. Yo la primera pregunta, como veo que todavía no hay, se la voy a hacer yo. El tema histórico, ¿no? El tema histórico es cíclico, se repite, pero nos han engañado con la historia. Realmente no sabemos realmente los patrones originales. ¿Tú crees que próximamente, en los próximos años o meses, saldrá toda la verdad porque como todo es cíclico se tiene que repetir? ¿Las matemáticas nos demostrarán que todo es cíclico y que vamos hacia eso? ¿O seguiremos en modo oculto? A ver, es que aquí hay dos vertientes, ¿no? De la pregunta. La primera es que ciertamente hemos sido engañados, eso no cabe en ninguna duda. Pero entonces cabría revisar lo que es la historia, ¿no? O lo que nosotros conocemos como historia. Porque al final la historia, esa historia que todos creemos que conocemos en general, no es ni más ni menos que una sola versión de todo lo que sucedió, ¿no? O de lo que pudo suceder. Entonces, claro, todo esto nos queda patente pues viviendo acontecimientos como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En los cuales, como se dice hoy en día, ¿no? La posverdad parece ser
digamos, la corriente dominante, ¿no? O sea, parece ser que la ciencia no interesa, no importa, la ciencia de verdad, y bueno, pues se reescribe todo, todo se reinterpreta, y el que tiene más poder de propaganda, más poder de control de medios, es el que escribe la historia, ¿no? Y en general ha sido así siempre, es decir, ese es el concepto de la historia. La historia la han escrito los vencedores o los que tenían el control y el poder. Con lo cual, cabe preguntarse qué es exactamente la historia, ¿no? O sea, para mí la historia, evidentemente que tiene componentes verídicos, pero en general el hilo narrativo probablemente es un cuento bien contado, ¿no? Que ha convenido a los que han gestionado el poder desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí cabe ponerlo todo en duda. ¿Vamos a descubrir todo lo que hay detrás del pastel? Pues bueno, yo creo que llegará un momento en el que seremos capaces de recuperar, porque es muy antiguo, pero que lo recuperaremos parte o gran parte de lo que ha quedado en el tintero. Ahora, completamente es complejo. Es complejo porque al final también, como digo, escribir la historia sería algo que deberíamos hacer desde un punto de vista multidisciplinario, ¿no? No solo desde el punto de vista de los historiadores oficiales, sino también, pues, tendría que haber otro tipo de análisis, ¿no? Véase, por ejemplo, el tipo de arqueología que se ha hecho en Egipto, ¿no? En Giza, cuando se ha analizado lo que es la esfinge, los geólogos la han analizado y se han dado cuenta de que existe una erosión en todo lo que es la base de la esfinge, que solo puede haber sido hecha por grandes cantidades de agua, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eso remonta a la historia del Egipto ancestral a muchos más milenios de lo que se cree actualmente desde un punto de vista convencional, ¿no? Y como eso, pues todo. Entonces, evidentemente, pues ahí tenemos muchísimo que investigar, muchísimo que redescubrir, y yo creo que es un mundo muy apasionante, ¿no? Hay muchísimo que encontrar de nuevo. Ahí estaremos. Paliar. Muy bien. Tenemos a Pilar en la nube, dice, la de verdad, ¿de dónde bajamos la información? El código cifrado es y por lo mismo tendremos que aprender este lenguaje. Vamos a ver. En la nube, la de verdad. En la nube me imagino que nos estamos refiriendo a los planos, digamos, de vibración energética más alta, que es de donde procede el código de origen, ¿no? Entiendo que estamos hablando de esa nube. Entonces, efectivamente, el cifrado original es en números y en geometría. Entonces, a partir de esos números y esa geometría, existe una serie de variaciones que se van produciendo, y dentro de esas variaciones y de la reiteración de esos patrones, pues se produce lo que nosotros entendemos como realidad, ¿no? Se va materializando toda la realidad. Entonces, ¿tendremos que aprender este lenguaje? Hombre, pues yo creo que sí. Entiendo que sí. Es decir, si queremos llegar a ser seres completos, lo ideal es poder comprender este código. Por lo menos su núcleo esencial, ¿no? Y de esta forma, pues seremos capaces de ayudar a remontar ese camino, ¿no? Ese camino de vuelta hacia frecuencias vibratorias superiores. Pero evidentemente que eso pasa de forma ineludible por el aprendizaje de los números y de las matemáticas, evidentemente. Yo, como soy de efectos retardados, estaba analizando lo que habías dicho. La esfinge tiene agua. Yo he visto también fotos de la esfinge como estaban haciendo el recubrimiento hace pocos años. Quiero decir, te hablo a lo mejor de 30 años, 20 años. Han estado modificando, con lo cual tampoco vemos lo que había en las capas de abajo porque muchas partes las han remozado. Pero lo que me está dando a entender es que si ha caído agua, quiere decir que la esfinge tiene, vamos a decir, una fecha más antigua de la que dice. Muchísimo más, claro. Estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo prácticamente.
O sea, Ese sería el periodo en el que todo Giza, digamos que era verde, y había una cantidad de agua suficiente para erosionar cómo se erosionó todo lo que es la base de la Esfinge. o sea que hace 12.000 años, porque Cristo no existió, o sea, hace 12.000 años. Yo es que tumbo la teoría de Cristo, no va conmigo. Yo es que soy como se dice, ateo, entonces no creo. No creo Pues que mira que te digo, Luis, que yo creo que eres agnóstico, no ateo, pero bueno, eso es mi opinión. Porque también. el ateo no cree en Dios y agnóstico sencillamente no se ha posicionado al 100%. Está evaluando todas las posibilidades. Entonces, yo te veo más como agnóstico que como ateo. Es que para mí Dios tampoco existe. Para mí lo que existe es el absoluto. Bueno, pues Es la entonces, pero energía del sí, mundo. correcto. Pero entonces, si lo queremos llamar así, existe un origen, existe una fuente. Entonces ya estás creyendo en algo, aunque sea el absoluto. La El- fuente el- viene después del absoluto. Ahí es donde está la energía de punto cero o el estado neutral. Y la fuente viene después. Bueno, yo lo veo distinto. Creo que el origen es la fuente, ¿no? Entonces es absoluto, es de donde emana todo. Eh, entonces, pues bueno, si ya crees en ese punto de origen, en realidad no eres ateo, eres agnóstico, porque entiendes que existe algo más allí. Los ateos no creen absolutamente en nada. Entonces, por eso te digo que te veo más como agnóstico que como ateo. Vale. Y si creo que soy inmortal, ¿qué soy entonces? Porque yo creo que soy inmortal. Bueno, te diría que desde un punto de vista absoluto tienes razón, porque todos lo somos en realidad. O sea, la búsqueda de la inmortalidad es una búsqueda fútil, entre comillas, porque lo que somos en esencia es inmortal. Nos identificamos con el cuerpo físico, pero como hemos visto el día que hablamos, creo que fue en el último directo Tejiendo el Tapiz, de los distintos cuerpos vibratorios que nos componen, pues evidentemente somos mucho más que el cuerpo físico, ¿no? Entonces el propio cuerpo físico ya sabemos que básicamente es vacío, es un centro de fuerzas. Entonces, evidentemente que hay mucho más, hay muchísimo más. Oye, familia, me voy a mosquear con vosotros porque yo le estoy aquí dando para hablar, pero no me hacéis preguntas. ¿Qué os pasa hoy? Luego, cuando acabe el vídeo, entrarán 500. Hacerme ya preguntas. Hemos hecho este programa para vosotros, no para que yo hable con él. Yo ya lo conozco. Adrián hace muchos años que lo conozco. Como psicólogo hace ya por lo menos 12 años que lo conozco. Bueno, como no te van haciendo preguntas, yo me voy a ir a la mía, porque claro, yo no soy tan matemático, me gusta más el tema histórico y yo voy a tirar para lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, tú hablas mucho de simbología y en otros programas has hablado mucho de los templarios, pero a mí me gustaría saber cuál es la simbología que representa España o cómo nosotros nos tendríamos que ver representados, qué es lo que realmente simbólicamente somos nosotros. Pues Aquí en la mira, si península. tuviera... Claro. Es una pregunta compleja, no es una pregunta sencilla, porque, claro, me has hecho una pregunta trampa durilla, ¿eh? Sí, sí. Porque a nivel simbólico, o sea, estamos hablando de la cosmovisión de lo que es España. Entonces ya no es solo un tema histórico, sino es un tema filosófico profundo, ¿no? Yo diría que si desde un punto de vista simbólico nos asociamos a lo que es la geografía, porque todos los pueblos nacen y se desarrollan en función de las condiciones en las que viven, pues si nos fijamos nosotros, estamos viviendo en un lugar dentro del mundo que tiene forma de cabeza. Y eso, es muy significativo, ¿no? Porque como ya sabemos, no existen las casualidades, solo existen las causalidades, ¿no? Y entonces la geografía de la península ibérica es una geografía que nos está recordando a la mente, ¿no? A la cabeza. Y realmente, pues bueno, lo que es el pueblo español, pues ha sido un pueblo que históricamente ha tenido una gran influencia a nivel mundial, ¿no? Quizás por eso sea que en los tiempos contemporáneos nos intentan anular de todas las formas posibles, ¿no? Porque digamos que hemos sido capaces, pues, de cambiar el mundo en un momento dado y entiendo que en el futuro, pues,
tenemos un papel importante a nivel geopolítico mundial. Lo que ocurre que, bueno, que como siempre, pues tendremos que pasar este momento oscuro que estamos viviendo actualmente para poder remontar y poder encontrar nuestro camino, ¿no? Pero evidentemente, yo te digo, yo la asociación la haría directamente con el motivo más simbólico, que es la forma geográfica de la península ibérica. Creo que es la... ¿no? Luego, evidentemente, pues existen mil influencias de distintos pueblos, ¿no? Tenemos influencias de los íberos, tenemos influencias más antiguas de los tartésicos, de los atlantes, y luego más contemporáneas como son los pueblos helénicos, evidentemente el Imperio Romano, los visigodos, los godos, etcétera, etcétera. O sea, es que España es una tierra de mestizaje cultural, ¿no? Y pues esa es gran parte de la riqueza que alberga, la gran cantidad de culturas que han sembrado su semilla en nuestro territorio, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso se tiene que entender desde un punto de vista, desde un punto de vista de riqueza y no de separación como hoy en día se está planteando. Pero como todo, ya sabes que tendemos a la unión, Luis. Perfecto, pero claro, cuando me has dicho que el símbolo sería la península ibérica, te refieres como al que tiene una manta. Eso no lo he entendido. ¿Cómo? Al que tiene una manta. O sea, no, es decir, la península ibérica vista desde arriba es como una manta, quiero decir, como el que tira una piel de toro, por decirlo de alguna manera. ¿A eso te Hombre, refieres? a mí me parece algo, siempre me ha parecido más cercano como el perfil de una cara. Cuando hablo de península ibérica estoy incluyendo a Portugal, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. Portugal, como sabéis, en un momento dado, pues estábamos Zona que unidos. así. Pues, Exactamente, exactamente. Y en el futuro yo entiendo que probablemente vuelva a haber una unión entre Portugal y España. Sería lo lógico. o sea, que me estás hablando de que somos una cultura megalítica, lo digo por lo de la piedra. Sí, Efectivamente. como un maorí, como, como una estatua maorí. Tin, 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 tin. Como un Moai. Un moai, exactamente. Eso es lo que quería Un decir. Moai de la isla Pascua. Exactamente. Ahora me has llegado, ahora te he entendido. Que me he Muy quedado un bien. poco patinado, he patinado. Bueno, vamos ahora sí con las preguntas del público. Ahora sí que me han Muy entrado. bien, muy bien, muy bien. Lila Osorio, la pregunta en sí no la veo. Veo cuando pones inventa. Luis ya se ve, pero la pregunta en sí no la veo. No sé, pásate a lo mejor a otro chat de otro de los canales, a ver si de ahí sale. Porque a lo mejor si pasan más de 300 palabras, creo que no sale. Pero bueno, ahora no me hagáis caso que yo estoy un poco perdido. Tenemos buenas noches a todos. Pregunta, ¿cuál es la más terrible mentira que nos han hecho en la historia? Gracias y saludos. Antes de que conteste Adrián, te voy a decir, en el mundo occidental, las matemáticas vedas. Ahí nos jodieron los hindús. Nos ganan por goleada. Ahora le doy paso a mi amigo. Pues mira, Adrián. yo creo que es una pregunta muy fácil. La pregunta más terrible, o sea, la mentira más terrible que nos han contado en la historia es que solo somos el cuerpo físico que vemos cada día cuando miramos al espejo. Y yo creo que esa es la peor mentira, la más terrible de todas, ¿no? Llevar al ser humano a su vertiente física, su vertiente material. Entiendo que en el momento en que seamos capaces de trascender esa visión del ser humano, vamos a transformar la cultura planetaria de una forma extraordinaria. Está bien. Tienen preguntas de todo ahora, ¿eh? Muy ¿Cómo bien. podemos utilizar toda esta información para sanar alguna enfermedad, por ejemplo? Entiendo lo que dados, pero no te entiendo cómo usar prácticamente. Sí, vamos a ver. Sí, dice que entiende lo que digo, pero que no entiende cómo usarlo prácticamente. Claro, el día que estábamos hablando de tejer el tapiz, yo creo que empecé a hablar un poquito de cómo entender eso y cómo empezar a gestionarlo, ¿no? Lo que pasa que evidentemente todo lo que estoy contando es cierto, que tiene gran parte de teoría. Abordar la práctica no es baladí, no es cualquier cosa. Tiene muchísimo trabajo detrás. Y ese trabajo implica un desarrollo no solo a nivel de conciencia, como se entiende desde un punto, porque se entiende normalmente la vertiente intelectual, ¿no? Sino
un desarrollo a nivel emocional, un desarrollo a nivel energético, un desarrollo a nivel físico. Es decir, una alineación entre los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Muy buena pregunta. Pues mira, te voy a responder diciéndote que efectivamente se puede hacer. Yo recomiendo comenzar muchas veces con cambios, con pequeños cambios en el día a día. Uno de ellos sería, por ejemplo, comenzar a comer más verde, más alimentos verdes, porque de esta forma conseguimos aumentar no solo el contenido en oxígeno de la sangre, sino además conseguimos eliminar mejor cantidad de tóxicos que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos la mente confusa, cuando tenemos la mente enturbiada, es muy complicado caminar un camino de mejoramiento a nivel emocional, a nivel espiritual o a nivel de conciencia, ¿no? A nivel más cognitivo. Entonces, la alimentación sería un buen comienzo, ¿no? Un buen paso. Después, pequeños comienzos también son, por ejemplo, el otro día creo que estábamos con Xavi, no sé si esto lo expliqué con Xavi, bueno, en fin, en algún otro directo lo habré explicado. Hay una forma de trabajar la consciencia reflexiva, la metarreflexión que se dice. Meta es un prefijo griego que significa por encima de. Y es una técnica que tiene miles de años, se ha utilizado sobre todo en ocultismo. Y es una técnica que nos ayuda a entendernos mejor. Y es cada día, antes de irnos a dormir, buscar un sitio donde estemos tranquilos y hacer una rememoración de ese día. Y entonces, aprender a observarnos a nosotros mismos. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer, pero es algo fundamental, porque eso nos permite comenzarnos a entender de una forma distinta, ¿no? En muchos casos no somos capaces ni de reflexionar qué estamos haciendo en un momento determinado, pero claro, cuando nos paramos al final del día, que es el momento clave, ¿no? Cuando ya ha transcurrido todo el devenir de los acontecimientos más importantes de ese día y nos sentamos tranquilamente a revisar la película del día, pues hay que intentar revisarla desde un punto de vista sin prejuicios, sin culpa, sin miedos, sin emociones disonantes y sobre todo, pues observando cómo hemos actuado durante ese día, ¿no? Y a través de ese ejercicio, cada vez vamos a ser más capaces de esa consciencia reflexiva, de esa metareflexión, traerla al momento presente. Es un gran instrumento que puede permitir nuestra evolución consciente, ¿no? Y bueno, creo que es otra cosa que podemos hacer, ¿no? En nuestro día a día. En realidad, más adelante, muy pronto, de hecho, sé que el mes que viene, me parece, Luis, vamos a lanzar un curso. Hay una sorpresa ahí que todavía no la quiero desvelar, pero va a ser pronto. Y precisamente el curso va exactamente de esto. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que yo estoy contando para mejorar en la vida, ¿no? Porque efectivamente al final, estamos hablando de conocimiento milenario que procede de las grandes culturas y de las grandes escuelas de iniciación, pero es cierto que, que existen formas de aplicarlo mejores que otras, ¿no? Y ese curso va a ir exactamente de aplicación, de cómo empezar a dar esos primeros pasos. Vale, vamos por la siguiente pregunta que tenga que ver con el tema. ¿Qué zona de España más energética? Más energética, pues bueno, pues que hay muchas zonas de España energéticas. En realidad existe toda una red de zonas energéticas. Mira, si quieres saber algunos de los puntos energéticos mejor señalados en el mapa de España, lo puedes hacer trazando los restos de lo que son los lugares donde se asentaron los caballeros del Orden del Temple. Ese es un buen mapa para trazar lugares con nexos energéticos potentes, ¿no? Luego, pues los hay muchos que son Vox Populi, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, pues tenemos lugares como Toledo, que históricamente es un lugar con una energía muy fuerte. En Cataluña, pues por ejemplo, hablando, ¿no?, de Cataluña que me comentaba antes Luis, pues tenemos las montañas de Montserrat, que es un lugar también pues con mucha energía. Pero bueno,
existen lugares en toda la geografía española muy potentes. Entonces, solo tenemos que atender a las leyendas y a esa cultura popular que existe, ¿no? Y que en realidad ha servido como transmisión de ese conocimiento desde un punto de vista como mucho más llano, ¿no? Mucho más accesible a todo el mundo, pero que creo que están bien identificados, ¿no? Los puntos de poder de España. Yo, para complementar un poquito a Adrián, os comento que los pueblos del mar o los pueblos megalíticos construyeron los menhires y catedrales dolménicas, y esos son los puntos más energéticos de la zona donde vivimos en España, y que las catedrales están hechas encima precisamente de lo que es un dolmen. Entonces, donde están las catedrales han fagocitado de alguna manera esos puntos energéticos ancestrales que eran puntos abiertos a convertirlos en puntos cerrados. Por eso digo fagocitación, porque antes esos puntos abiertos eran para que toda la población de alguna manera tuviera privilegio de ellos, y al hacer catedrales o iglesias o templos los cierran y los usan para ellos mismos, aunque también pueden multiplicar la energía si quieren hacia afuera. Pues utilizar los dos sistemas las catedrales. Pero todo lo que sean, pues lo que ha dicho él, zonas megalíticas, la montaña de Montserrat precisamente tiene una cultura megalítica mucho más antigua que la mayoría de los otros puntos de España. ¿Por qué? Porque los que lo construyeron hicieron unas formas y unas cosas que aún todavía son más antiguas que los dólmenes o los puntos de acupuntura, que son, pues eso, dólmenes y catedrales dolménicas para trabajar los chakras del poder. Pero bueno, está el cañón de Río Lobos, como que te puedes ir a cualquier punto donde realmente hay catedrales dolménicas en Granada, perdón, como si catedrales dolménicas en Granada tienes unas cuantas, pero hay una que es subterránea, que esa es más grande que Stonehenge, y es una pasada. En Portugal también tienen muchos puntos que también son una especie de Stonehenge a lo grande, porque le damos fama a los ingleses, pero nosotros tenemos más que ellos. Entonces solamente hay que indagar un poquito. Mira, hablando de tema megalítico, Luis, perdona que te corte, donde estoy viviendo yo muy cerquita, en Antequera, están los dólmenes más potentes de toda Europa, concretamente el dolmen de Menga, que es el dolmen, la estructura megalítica más importante de Europa en cuanto a tamaño, porque tiene losas que pesan hasta 150 toneladas y tiene una columna en el centro que sujeta esas losas, bueno, varias columnas, mejor dicho, y algo que no tiene ningún otro monumento megalítico en Europa, que es un pozo, justo en el centro del dolmen. Además, un pozo que tiene unas marcas de perforación que son muy parecidas a las marcas de perforación que tienen, que encontramos en Egipto, ¿no? En diferentes rocas, en diferentes lugares importantes. Y además, ese dolmen de Menga está mirando a un lugar que es la Peña de los Enamorados, que es como una especie de monte que parece la cara de un Moai, que tú lo mencionabas antes, pero tumbado, y es enorme. Y precisamente es un lugar donde, pues como ocurre con Montserrat, hay muchos avistamientos del tema ovni y muchos fenómenos, bueno, pues diferentes, ¿no? Evidentemente asociados a todo este tema. Comentando lo que tú decías, no solo son las iglesias o las catedrales, Luis, muchas ciudades importantes hoy en día se asientan en lugares de poder. Por ejemplo, hablando de Europa en general, París, que se la denomina la ciudad de la luz. París está asentada sobre un meridiano muy importante, pero es que aparte de eso, pues evidentemente pues hay toda una serie de asentamientos prehistóricos que lo preceden, ¿no? Evidentemente, pues ciudades españolas hay en cantidad. Quizás una que me impactó mucho, porque yo lo desconocía por completo, es Salamanca, que está llena de iglesias, toda la ciudad, ¿no? Normalmente allí donde hay más iglesias, más conventos, etcétera, etcétera, evidentemente la tradición religiosa, no importa de qué culto sea, lo único que está haciendo es rescatar todo ese movimiento, todas esas energías, ¿no? que han habido en un lugar concreto. Entonces en Salamanca, bueno, pues yo estuve varias veces y una vez nos encontramos con un señor en la calle que nos interpeló y nos empezó a explicar la verdadera historia de Salamanca, ¿no? Y Salamanca es que tiene una zona con unas cuevas donde se veían unas luces, ¿no? Y bueno, la gente las reverenciaba desde tiempos antiguos y a partir de ahí pues empezaron a construir pues una serie de zonas, ¿no? Donde reverenciar eso y poco a poco esos asentamientos
pues fueron derivando en lo que hoy es la ciudad, ¿no? Y ya digo que como eso, probablemente las ciudades importantes más grandes de España están asentadas en lugares de poder. Y es por ello que han prosperado como lo han hecho. Esas luces que eran ovnis de plasma, que salían y entraban. Pues no te lo puedo decir porque no estaba presente. Entonces, no sé qué tipo de fenómeno era lo que se veía. Lo que está claro es que, evidentemente, dentro de la cultura religiosa del país, y como digo, la cristiana católica en este caso, ¿no? Que es la que tenemos aquí, pero si nos remontamos atrás, pues en los otros cultos, ¿no? Que existían, evidentemente están marcando esos puntos de poder de forma clarísima. Ahí está. Vamos por otra pregunta. Vamos cambiando de registro. Pregunta de Ixa. ¿Qué sabe acerca de los números de Gregorio Grabovoi? Gracias. Gregory Grabovoi, sí. ¿Funcionan o no funcionan, básicamente? Pues la verdad es que no puedo responder a esa pregunta porque no lo he investigado, así de claro. O sea, es algo que me han preguntado varias veces últimamente y la verdad es que la primera vez que me lo preguntaron creo que fue hace, o sea, un mes o un mes y poco. Y la verdad es que ni siquiera tenía conocimiento de los números de Gregory Grabovoi. Entonces, bueno, pues es un tema que tengo pendiente. Parece ser muy interesante porque recibo múltiples consultas sobre el tema. Quizás he estado muy centrado en mi propia investigación, ¿no? Y me ha faltado tiempo para expandirme hacia otros horizontes. Entonces, pues bueno, mira, lo que podemos hacer, Luis, como veo que es un tema muy solicitado, es un programa expreso hablando sobre esto. Entonces, voy a investigar un poquito y uno de los programas lo dedicaremos a los números de Gregory Grabovoi. Gregory Grabovoi, que actualmente lo tienen encerrado para que no se escape de Rusia. Es lo más parecido a la venida de Cristo. Y digo, es una persona que a través de esa numerología puede curar a cualquier persona, pero también puede resucitar a los muertos. Ojo con ese tema, ¿eh? Es decir, se le atribuyen cosas que son aparentemente de un superhéroe o de algo de un dios. Es decir, ese tío sabe más cosas de lo que dicen. Aparte que tiene visión remota y miraban los aviones para que no tuvieran bombas y eso, el tío era una máquina. O sea, hay que estudiarlo a este hombre. Yo he trabajado con números de Grabovoi y dan buenos resultados. Lo que pasa es que no he trabajado mucho, no he profundizado mucho porque no he conocido la fuente directa. He conocido uno que es amigo, que ha aprendido, total, que al final no llega a lo que tiene que llegar. Necesitaría estar cercanamente a alguien directo de Grabovoi y todavía no he estado con él como para poder sacarle provecho al tema. Ya lo haremos. Carmen Roldán, yo siento que la alianza estelar está camuflada en el planeta como el gobierno. ¿El que piensa? Pues claro, es que la pregunta no acabo de entenderla. A ver, yo pienso que la alianza estelar, camuflada en el planeta como el gobierno, el que piensa. Es que no lo acabo de entender. Yo te lo explico. Ella piensa que los que están aquí arriba, que son la Confederación Galáctica, están entre nosotros y nos están manipulando. Claro, eso es mucho suponer, ¿no? Al final, mira, yo creo que evidentemente que tenemos contacto con otras civilizaciones desde siempre. Eso no lo dudo. Es algo que no lo pongo en duda para nada. De eso a que nos estén controlando es un salto muy grande. Es decir, existe gente, ¿no? que defiende eso. Yo he estado investigando el tema extraterrestre en general, y no existe una evidencia innegable de que eso esté ocurriendo, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos del poder de la élite que controla las cosas, no es necesario que sea un culto especial o unos iluminados, o no sé. O sea, es que al final la gente que tiene el poder no lo quiere soltar. Eso es una constante en la historia. Entonces, básicamente, cuando tú estás bien centrado en tu poltrona, controlando lo que tienes que controlar, que ya no es el dinero, porque cuando ya controlas el dinero son otras cosas, ¿no? Pues evidentemente no lo quieres perder, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en los últimos milenios. Entonces, de eso a que exista
una infiltración extraterrestre que nos esté controlando, pues bueno, pues yo no lo tengo claro, la verdad. No te puedo decir ni que sí ni que no. Te puedo decir que evidentemente estoy convencido de que existe un contacto y que existe un contacto, porque eso es innegable a día de hoy, a distintos niveles, pero de eso a que nos estén controlando, pues bueno, en fin, creo que es un tema que habría que ahondarlo mucho más para poder afirmarlo. Es que yo lo complico más. Si nosotros somos polvo de estrellas y nos han modificado a través del ADN, ellos y nosotros somos los mismos. Simplemente que hay uno con más pasta que controla el tema, básicamente. No importa que esté en una nave, en un mundo intraterreno o esté en la superficie de la Tierra. Hay alguien con conocimiento hermético antiguo y con mucha pasta que hace lo que le dé la gana, pero puede ser un ser humano que esté en un platillo volante, que esté en un mundo intraterreno o que esté pisando físicamente cualquier país como Norteamérica. Pero fíjate una cosa, Luis, que hay un tema que es muy importante en esta pregunta. Que al final, o sea, en realidad, en vez de centrarnos en si alguien nos controla o no nos controla, lo que debemos hacer en todo caso es construir el camino que queremos construir, ¿no? O sea, en muchos casos estamos pendientes de que alguien nos salve o de que alguien nos controle, ¿no? Muchas veces la pregunta es esa, ¿quién nos va a salvar o quién nos está controlando? Cuando la pregunta es otra, es cómo vamos a construir lo que queremos construir, ¿no? O hacia dónde debemos empezar a caminar todos para ir hacia un futuro mejor, ¿no? Entonces, olvidémonos de conspiraciones, olvidémonos de un gobierno en la sombra, olvidémonos de mil historias que están por ahí orbitando, porque al final cuando como seres conscientes tomamos el control sobre nosotros mismos, es decir, asumimos la responsabilidad sobre nuestra vida y en este caso, si lo hacemos sobre nuestra vida, también asumiremos una parte de responsabilidad sobre la sociedad en la que vivimos, realmente estaremos caminando un camino totalmente distinto, ¿no? Eso es un problema común, o sea, yo lo he vivido, yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero estar pensando constantemente si alguien me controla o me va a controlar o si alguien me va a salvar, no va a cambiar absolutamente nada. O sea, que lo que estás diciendo básicamente es que hay mucha desinformación y no hay que tragársela. Bueno, yo lo que diría es que efectivamente muchísima desinformación, eso está claro, y cada día más. Pero aparte de eso, que yo no espero que alguien me cuente cómo funcionan las cosas. Yo me lanzo a descubrirlo por mí mismo, ¿no? Creo que no existe mejor maestro que uno mismo, eso lo he dicho muchas veces. O sea, y en realidad el único maestro que tenemos verdadero es el que tenemos dentro. Entonces, la mejor forma de conocer el mundo es a través de nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, si realmente nos obsesiona que alguien esté controlando el mundo, oiga, pues investíguelo a fondo, ¿no? Profundamente. No te creas lo que te dicen. Ni yo, ni Luis, ni nadie. O sea, vete a las fuentes primarias, investiga, habla con la gente y entonces seguramente te acercarás mucho más a parte de la verdad que buscando por internet, ¿no? De todas formas, ya digo que quizás ese no sea el camino, ¿no? Porque al final nos estamos obsesionando por quién nos controla, ¿no? Al final, en realidad, nadie nos puede controlar si no queremos que lo hagan. Ese es el punto dentro de toda esta historia. Vale. Esta creo que ya está contestada, ¿verdad? Pregunta, o en todo caso, ¿cómo usamos esta información para cambiar la realidad a la que queremos? ¿Esto lo has dicho antes? Era una pregunta ligeramente parecida, pero no exactamente igual. Sí, porque decía cómo la aplicamos, ¿no? Sí. ¿Cómo usamos esta información para cambiar la realidad a la que queremos? Bueno, pues es que viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, cómo utilizamos todo esto para ir transformando nuestro día a día, ¿no? Y como digo, es algo complejo y es algo multifactorial, no es una sola cosa, son muchas cosas. Aunque la que evidentemente pivota en el centro, la que hace que todas las demás dancen alrededor, como decía, es la de crecer a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas formas de crecer a nivel personal. Desde, por ejemplo, limpiar nuestros pensamientos y nuestra voz. O sea, ¿cuántas veces decimos, por ejemplo,
cosas absolutamente innecesarias. O las pensamos todos los días, constantemente, seguramente. Pues todo eso es una pérdida de energía tremenda. Y sobre todo cuando todo eso innecesario que decimos lleva mezclado unas cuantas palabras malsonantes, pues entonces la pérdida de energía se multiplica por 10. Entonces, pues bueno, una forma importante de conseguir recuperar esa energía es economizar palabras, pensar qué es lo que queremos decir. Porque cuando, creo que estuvimos hablando en algún programa, ¿no?, de la importancia de las distintas manifestaciones energéticas, pues el sonido, que es una de ellas, es muy importante porque es un enlace entre energías de alta vibración y la manifestación en el mundo físico de esas energías, ¿no? Al final nosotros estamos pensando cosas y eso procede de uno de los cuerpos, digamos, de energía más alta, que son los cuerpos mentales, y lo traducimos a través de las palabras y del sonido. Y entonces, pues bueno, esa traducción, ese aterrizaje, tiene mucho poder. Entonces, todas las palabras superfluas que pronunciamos, en realidad lo único que hacen es distorsionar, ¿vale? Y esto sirve de la misma forma cuando las pronuncio con mi boca que cuando las pronuncio en mi mente. Ejecuta una reverberación parecida, sobre todo cuando es un pensamiento recurrente o cuando son palabras que repetimos mucho. Qué raro que estén saliendo pocas preguntas del trabajo de Adrián. ¿Vosotros a qué programa habéis asistido? Será el último, Luis, al de Tejiendo el Tapiz, me imagino, por las últimas preguntas que hemos recibido. Vale. Inma, ¿qué opinas de la ley de la asunción y Neville Goddard que dice que la imaginación crea la realidad? Gracias. Bueno, pues que la imaginación crea la realidad, pues evidentemente es algo obvio, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahora me remito a la ciencia pura y dura, todos los inventos que existen hoy en día alguna vez estuvieron en la mente de alguien. Entonces, si no somos capaces de imaginarlo, no lo vamos a crear. Si atendemos a lo que estuve explicando la semana pasada, no, hace 15 días, evidentemente los cuerpos mentales que están en la parte superior de energía vibratoria son los primeros que moldean esa idea, ¿no? Esas creaciones, esas proyecciones. Entonces, desde allí vamos descendiendo. Nosotros creamos una película en nuestra mente, ¿no?, que no es nuestro cerebro, digo, nuestro cuerpo mental, aterriza en nuestro cerebro y eso produce una serie de reverberaciones hacia abajo. Luego están los cuerpos emocionales y esas ideas se vinculan a emociones, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser una idea de crear un proyecto nuevo, ¿no? Pues, evidentemente, pues las emociones que llegarán en función de cómo lo estemos enfocando, seguramente existirá una parte de excitación, otra parte, pues a lo mejor de miedo, ¿no? De no sé si seré capaz de hacerlo, cuánto me va a costar, voy a ser capaz de invertir el tiempo que requiere el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es toda una mezcla de emociones que van a determinar si eso va a salir adelante o no, ¿no? En función de la alineación entre esas ideas y los cuerpos inferiores, es decir, la emoción, el cuerpo luego etérico, que representa la vitalidad, es decir, la energía vital de la que dispongamos, y las acciones que realicemos en el mundo físico para que esa idea aterrice, pues esa idea llegará de una forma u otra o no llegará. Así que sí, entiendo y creo firmemente que la imaginación crea la realidad, por supuesto. O sea, lo tengo clarísimo. Sandy, hola Adrián desde California. ¿Qué secreto encierra la flor de lis? De lis. De lis, con S, ¿no? O es con Z. Sí, es con ese, flor de lis. Sí. Bueno, vamos a ver. La flor de lis. Hay una parte que voy a explicar y otra que no voy a explicar, ¿vale? Lo dejamos en tablas, ¿eh? La de los reyes franceses. Sí, el hecho de que las casas reales hayan utilizado el símbolo de la flor de lis durante siglos, evidentemente tiene pues una vinculación muy fuerte a lo que se conoce como el arte real. ¿Vale? ¿Qué es el arte real? El arte real es el arte que procede de, bueno,
según la historia convencional, de Egipto, ¿vale? Egipto, que su nombre original es Kemia, que significa Tierra Negra, y entonces, bueno, pues de esa asociación de la Tierra Negra con el nombre de Dios en idiomas semíticos, pues se asocia alquimia y luego viene derivado el nombre alquimia. Entonces, pues bueno, esa flor de lis, evidentemente, pues tiene una gran carga asociativa con ese arte real, ¿no? Y hasta ahí puedo contar. ¿Y de lo que no puedes contar qué es? Bueno, lo que no puedo contar es que en realidad es mucho más divertido descubrirlo por uno mismo. Joder, macho. Léanse Claro. su libro. Ahí está. Ahí está. Su libro está. Tan. Pregunta desde Ulot. Mira, este es paisano tuyo. Ah, mira. Linda, Yasmín, estoy leyendo tu libro y es extensa la información que das. El tema templario, ¿qué número los representa? Bueno, muy fácil. A los templarios los representa la dualidad y la trinidad, el número 2 y el número 3. Claramente, si tú te fijas en el escudo de los templarios, el escudo de los templarios es dos caballeros que montan un caballo, ¿no? Pero que en realidad no son dos caballeros. En realidad estamos hablando de un caballero y de lo que se conoce en Oriente como un genio maligno, un jinn, que acompaña al caballero. Entonces es como su sombra, ¿no? Y esto lo que nos está contando es que realmente necesitas las dos polaridades para que las cosas se muevan, ¿no? Creo que en algún programa lo hemos abordado. Entonces están montados en el caballo ambos, porque necesitas las dos polaridades para que las cosas se muevan. Y precisamente de ese enlace entre ambas polaridades es de donde nace la Trinidad, ¿vale? Y esa dualidad en equilibrio, esa Trinidad, yo creo que es la que representa precisamente a los caballeros de Orden del Temple, ¿no? Ese camino de origen entre las dos columnas, ¿no? Ese centro de equilibrio. A ver. Enojado, Juan Carlos Pons en Facebook. A ver, astrólogo, ¿por qué estás enojado? Da la cara. Es un colega. Bueno, por aquí hay un Jin que se llama Xavier García, que está por aquí por el chat. Hay unas Bien, sombras bien. que hay por ahí. Vamos por la siguiente. ¿Es verdad que los mayas inventaron el cero? ¿O la pero es que si es que alguien inventó el cero, pregunto. El cero fue inventado. Es que esta sería la visión occidental, ¿no? Materialista, positivista del tema, ¿no? Es decir, los hombres inventamos los números, pues no. O sea, nosotros hemos inventado las cifras con las que se escriben los números, pero los números ya existen por sí mismos. Al menos esa es la visión que yo tengo, que es la opuesta, que es la visión de la escuela pitagórica, ¿no? Y de las escuelas iniciáticas. Los números no se inventan, los números sencillamente se encuentran. A ver. Los mayas inventaron el cero, y también los egipcios, y también los persas, y están todas las culturas, y los chinos. Y en la India. En la India también está el cero. Precisamente, mira, hablando como comentabas antes el libro, tengo un capítulo entero en el libro hablando solo del número cero. Así que te lo recomiendo porque creo que si tienes inquietud para saber más sobre el número cero, te va a interesar mucho. Hicimos un vídeo, ¿no? Hablando del número cero. Sí, correcto. Lo que pasa es que, claro, evidentemente en el libro hay muchísimo más porque por mucho que hayamos hablado en un programa, pues cuando puedes escribir algo, pues te da para más, ¿no? Puedes profundizar, llegar a un nivel de profundidad mayor. Ya por fin sale la pregunta de Lidia que no sabía. Se sabe que el número 13 es muy poderoso. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a este número, que en mi caso es la fecha de cumpleaños? Gracias. Pues bueno, lo primero que diría es que hay varios números que son poderosos, ¿no? No solo el número 13 lo es. En realidad, pues hay más números poderosos, ¿no? Lo que pasa que el número 13, pues bueno, tiene una simbología asociada muy potente por varios motivos, ¿no? Pues que evidentemente representa las 12 constelaciones de la bóveda celeste más ese eje central
que vendría a ser el Sol, como 13ª potencia, ¿no? Y de ahí viene pues toda la mitología de las distintas culturas, ¿no? Pues por ejemplo las 12 tribus de Egipto, más la 13ª tribu perdida, el panteón de los dioses, por ejemplo, griego, mejor dicho heleno, ¿no? Porque era el pueblo heleno, no el pueblo griego, lo de griego se lo inventaron los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el número 13, ¿cómo sacar el máximo provecho a este número? Pues bueno, pues el máximo provecho se lo vas a sacar evidentemente utilizándolo desde un punto de vista simbólico recurrente, ¿no? Como cualquier símbolo o cualquier número. Pues evidentemente pues, existen muchos aterrizajes para el número 13. O sea, lo puedes dibujar con sus cifras en distintos, digamos, de distintos formatos. Puedes dibujar una geometría de 13 caras, un polígono. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Una estrella con 13 puntas. O sea, todo lo que tú hagas asociado al número 13 y digamos, lo acoples de forma recurrente, va a tener mucha más potencia, ¿no? Desde un punto de vista simbólico. Luego lo puedes utilizar desde un punto de vista más aplicado en tu vida cotidiana, ¿no? Si, por ejemplo, para ti el número 13 es importante, pues a las 13 horas puedes decidir hacer cosas muy concretas, ¿no? Cada día, o cuando quieras iniciar un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, al final, es cierto que los números tienen un poder que va asociado a cómo se materializan en nuestro mundo, a cuáles son sus características, que además hay un programa en el que hablamos solo de eso, creo que en uno de los primeros programas que hicimos, Luis, pero bueno, que en realidad luego hay otra parte que es retroactiva, recíproca, que es que nosotros les otorgamos también, generamos una cosmovisión a través de los números que a su vez afecta a cómo esos números influyen en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay una parte importante de eso también. Por eso digo que en este caso, pues te recomiendo que hagas un buen brainstorming acerca del número 13, cómo a ti te parece que es más fuerte a nivel simbólico y pues utilizando esos símbolos y utilizando codificación de horas, de días, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, el día 13, ¿no? El 13 del 1, yo qué sé, a las 13 empieza un proyecto que sea potente para ti y lo haces con un símbolo que está asociado al mismo número. Pues ya verás cómo esa recurrencia le va a dar mucha más fuerza a lo que vayas a emprender. Aquí tenemos a Animal que nos dice, ¿qué opinas de las matemáticas base 12 y no base 10 como las conocemos? Como lo que conocemos, mejor dicho. Sí, a ver, las bases matemáticas lo que tienen es que cada una, pues en función de las características del número, pues nos proporciona una... intentando huir de la palabra base, ¿no? Porque la base es la base matemática. Digamos un núcleo, ¿no? Desde el que trabajar. Entonces, lo que tiene el número 12 es que es un número que se denomina superabundante, es decir, que tiene un número de divisores muy alto para, digamos, para su posición ordinal, ¿no? El número 12 se puede dividir entre 12, se puede dividir entre 6, se puede dividir entre 4, entre 3, entre 2 y entre 1. Es decir, tiene un montón de divisores. Entonces es una base muy propicia en ese sentido porque permite realizar mucha combinatoria. Por ejemplo, a nivel de trabajo con fracciones, y estaríamos trabajando en muchos casos con números enteros en vez de con fracciones, ¿no? Que con la base 10 pues no sucede, porque el número 10 no tiene tantos divisores, ¿no? El número 10 se divide entre 10, entre 5 y ya lo tienes entre 2 y entre 1, ¿vale? O sea, fíjate la diferencia en la cantidad de divisores con el número 12. Entonces, después, además, el número 12 es un número que une a la proporción áurea con el número pi. ¿Por qué? Pues porque hay una equivalencia que está en función del número 12. Alguna vez creo que lo hemos comentado y lo voy a explicar tal y como lo he explicado en otro programa y luego lo pasamos a la base 12. Que es que 6 phi al cuadrado es aproximadamente igual a 5 pi, ¿no? Claro, esto lo podemos multiplicar por 2 y entonces diríamos que 12 phi al cuadrado es prácticamente igual a 10 pi, ¿no? Y claro, evidentemente, pues
está muy bien porque ahí tenemos una equivalencia para la base 12, una equivalencia natural entre la base decimal y la base 12, ¿no? Y la base duodecimal, mejor dicho. Pero bueno, hay muchas más cosas, pero creo que más o menos he repasado los aspectos más significativos de lo que sería trabajar con la base 12. Muy interesante como base de trabajo, desde luego. ¿Y las matemáticas Vedas en qué base está ya, entonces? A ver, las matemáticas Vedas están en base decimal, básicamente. O sea, trabajan en la misma base, es que vienen de la India. Entonces, en la India se ha trabajado históricamente con la base decimal, como en la mayoría de las culturas, ¿no? Al final, es cierto que en Babilonia se trabajó con la base 60, ¿no? Con la sexagesimal, se trabajó con la base decimal, pero también se trabajó con la base duodecimal. O sea, que ahí trabajaron con todas las bases, ¿no? Pero históricamente algo común a todas las culturas es la base decimal. Y lo es por un tema muy concreto, ¿no? Que podemos abordar en algún programa también, que tiene que ver con un tema simbólico, pero también con un tema estrictamente matemático. Vale, vamos a parar un momento para explicar un evento que tenemos con Adrián. Y luego continuamos. O sea que estaros atentos. Voy a borrar un momento esto de aquí arriba. Vale. Matemáticas áureas, las claves de la doctrina secreta. Como ya sabéis, hemos puesto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y ya la quinta parte, pero la sexta vamos a tener que verla, cuéntanos un poquito esto mejor tú, porque hay una estructura aquí. No hay quien la entienda. Pues bueno, la sexta parte, que es una parte además que ha sido, digamos, inédita durante muchos años, ¿no? Que mucha gente la pedía y demás, pues que finalmente se va a estrenar, va a estar ahí, y que es digamos, de esas 5 partes que ya están en abierto para todo el mundo. La sexta parte explica cómo aplicar esos conocimientos de las matemáticas áureas para poner en marcha proyectos en nuestra vida, ¿no? Cuáles son los días más señalados, en qué horas del día es mejor poner en marcha estos proyectos, cómo podemos hacerlo, ¿no? Y además hay un plus importante, que es que hemos incluido la masterclass de las huellas matemáticas de la civilización raíz, porque las huellas matemáticas de la civilización raíz es un compendio de los descubrimientos que he hecho en los últimos años y que además ayudan a complementar muy bien todo el tema de las matemáticas áureas. Hoy un PDF con el primer capítulo del libro La revelación de la unidad y 1 hora de preguntas de la masterclass. Es decir, lo que hacen ustedes es que lo visualizan todo es entrar directamente en las preguntas, porque el material está subido todo en Aulas Pandora, Iván lo ha subido todo. Entonces ustedes, en el momento que hacen la compra, pueden visualizar todo lo que es el contenido, las 6 partes más lo que acaba de explicar de la civilización raíz. Luego está el PDF con el material de soporte. Y luego este día, hasta ahora, lo que quieran preguntar, tenéis 1 hora y media para preguntarle directamente a Adrián sobre todo lo que habéis visto anteriormente, ¿no? Te voy a hacer una pequeña corrección, Luis. La parte sexta se va a estrenar el día 11 de marzo. ¿Ah, sí? Sí, esa se estrena el día 11 de marzo, que es el día que se van a hacer las preguntas en directo también. O sea, primero se ve la parte esta y luego ya se hacen las preguntas. Exacto. Ah, vale, no lo sabía. Vale. Bueno, pues ahora ya me ha quedado claro. Yo también, porque es que yo de la sexta ni me acuerdo. No la he visto. Y la otra parte tampoco, lo que hizo el otro día, lo tengo ahí, tampoco me ha dado tiempo de verlo, con lo cual aprovecharé para verlo todo seguido. Vale, pues aquí está la información. Este es, tenéis descuento ahora, si lo hacéis, 19 días, 2 horas, tenéis un descuento y luego ya pues ahí está el tema. Permíteme decir, Luis, que para todos aquellos que decidan comprar el curso, que se van a llevar una buena sorpresa porque realmente de la sexta parte pues voy a explicar cosas que luego van a tener mucho sentido con el tema de la masterclass de las huellas matemáticas de la civilización raíz, ¿no? Se va a comprender mucho mejor. Bueno, pues ahora entendéis por qué estoy poniendo hace unos días esta publicidad, pues para que os apuntéis a esta formación, a las personas que queréis seguir con este tema. Y bueno, ahí está, el que quiera la puede conseguir. Y luego más adelante iremos hablando de otras cosas que van a salir.
Luego, gratuitamente también ya iremos empezando ya a subir, supongo que lo del Callis, ¿no? Que es, ¿cómo se llama el título? Bueno, todo eso fue un taller de construcción simbólica. Pues vamos a subir gratuitamente un taller de construcción simbólica. Lo digo para la gente que sepa que también va, pero ese va a estar todo el contenido gratuito, quiero decir, desde el principio a final, ¿vale? Lo digo para los que dicen, es que ahora es pagando, no, siempre damos cosas gratis y hay una parte en la que hay que vivir. Simplemente es eso. Y en la que hay que vivir, pues hay que vivir. O sea, hay que decirlo más claro, no se puede explicar. Entonces, ese es el tema. Vamos a seguir con las preguntas. Espérate que yo me he perdido ya, no sé ni dónde estoy. Es que a estas horas yo ya pierdo el norte, el sur y el este. Vale, ahora aquí, es que espero que no se me hayan movido las preguntas exactamente. Seguimos con verdad a la luz. Desde México, David nos dice, ¿la luna cómo nos afecta a nivel energético para bien o para mal? ¿Es un arma de doble filo? Vamos a ver, la luna es como cualquier otra influencia astronómica. Es decir, nosotros tenemos que pensar que estamos conectados, como habitamos este planeta, estamos conectados de la misma forma que está conectada la Tierra al resto de planetas y de cuerpos que están habitando el sistema solar y a otros cuerpos que están un poquito más lejos. Pues hay una conexión, ¿no? Que nosotros no la vemos aparentemente, pero existe, está ahí. Y entonces, pues, de esa conexión que tiene la Tierra, pues con la Luna y con los otros planetas, con el Sol también, pues nosotros, evidentemente, al estar formando parte del planeta Tierra, pues evidentemente estamos conectados a esas influencias, ¿no? Entonces, dicho esto, para bien o para mal, pues eso ya es una interpretación personal de cada uno, ¿no? En realidad será en función de cómo lo viva cada uno. Para mal, yo no lo creo desde un punto de vista estrictamente científico, por decirlo así, porque en realidad, pues bueno, pues lo único que hace la Luna es matizar, o sea, marcar los ritmos que tenemos en la Tierra desde un punto de vista mucho más, digamos, más concreto, ¿no? Por ejemplo, las mareas que van y se vienen en función de las fases de la Luna, ¿no? Fijémonos que las mujeres el periodo menstrual lo tienen en función del ciclo lunar, ¿no? O sea, toda una serie de fenómenos que suceden en la Tierra que están sincronizados a los ciclos de la Luna. Entonces, pues bueno, pues yo diría que desde un punto de vista neutro lo entenderíamos mejor el tema. Luego, pues ya, en función de cómo lo influya cada uno o cómo lo interprete cada uno, pues evidentemente el bien y el mal no dejan de ser interpretaciones subjetivas, ¿no? De cada uno. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Adrián, ¿que eres vegano o vegetariano? Vegetariano. Vegetariano, bueno, pregunta para ti. Conexión, Gerardo nos dice, Adrián, ¿consideras que la ingesta de productos animales conlleva la ingesta de cortisol generado por el animal en su sacrificio y esto causa una intoxicación por dicha información? Vamos a ver, es que esta pregunta tiene muchas más vertientes, es decir, evidentemente que cuando estamos ingiriendo cualquier alimento, no solo los alimentos de origen animal, vamos a recibir mucha información de ese alimento. Entonces, las vivencias que proceden de ese animal, evidentemente las vamos a ingerir, ¿no? El cortisol es una de las moléculas que va a estar ahí porque en el momento del sacrificio pues, se ha producido un estrés alto, sin duda, sin lugar a dudas va a estar. Y otro tipo de tóxicos también. Pero también existen pues, otras cosas, ¿no? Que forman parte de lo que fue ese animal, ¿no? Porque en el momento en que ese animal ha sido sacrificado, ha cesado de ser ese animal. Es decir, lo único que tenemos ahí es el cuerpo físico, ¿no? Lo que era el cuerpo físico de ese animal, pero ese animal habitaba, tenía siete niveles energéticos distintos. Entonces, vamos a ingerir ese cuerpo físico, como digo, y sus componentes, pero no tiene nada que ver con el animal ya. O sea, el animal ya no está ahí, ¿vale? Esto es algo importante porque a veces, yo lo digo desde el punto de vista del vegetarianismo, pero que vamos, que al final yo creo que algo que tenemos que aprender todos es a respetar la postura de los demás, ¿no?
independientemente de cómo comamos o de lo que hagamos, hay que entender que cada uno tiene su camino y que, pues, efectivamente cada persona, pues, tiene que saber y tiene que ver qué es lo que necesita, ¿no?, en su vida. Entonces, como seres humanos conscientes que somos, lo primero que tenemos que comprender, como digo, es que ingerir cualquier alimento va a representar el sufrimiento de algún ser, ¿vale? Las plantas también tienen sentimientos, aunque filogenéticamente están muchísimo más alejadas que los animales de nosotros. Pero evidentemente están vivas. O sea, un fruto, aunque no lo parezca, también está vivo y tiene una energía radiante. El fruto es lo más similar a lo que podemos hacer un embrión humano, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos un plátano, pues estamos comiendo un bebé de lo que podría llegar a ser un bebé, un árbol, ¿no? Una palmera platanera. Entonces, o sea, es decir, lo que representa el ser humano y cualquier animal en el planeta es que requiere alimentarse de una serie de elementos que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Y cuando digo de ese ecosistema, no solo hablo del ecosistema físico, también hablo del ecosistema de otros niveles. Entonces, porque nosotros alimentamos de otras cosas que no son solo la comida, ¿no? Pero que es cierto que, y yo eso te lo puedo hablar, aunque sea vegetariano, te lo puedo hablar desde el punto de vista, he sido vegano también, ¿eh? Desde el punto de vista de alguien que lleva bastantes años metido en este mundo de la alimentación, y es que, por ejemplo, pues en función del grupo sanguíneo que uno tenga, tiene necesidades fisiológicas distintas. Y yo eso lo he podido comprobar, porque yo, por ejemplo, soy del grupo A, y yo, por ejemplo, podría ser vegetariano toda mi vida y no tenía ningún problema. Pero mi mujer ha sido vegana, ha sido vegetariana, y ella tiene el grupo O. Y ha habido momentos en los que le ha pasado muy mal, porque ese grupo sanguíneo le está pidiendo otra cosa. Y yo pensaba que eso era un mito. Pensaba que, bueno, pues que a lo mejor era una exageración y bueno, lo he podido comprobar por mí mismo, ¿no? Y no solo con mi mujer, sino con otras personas que también han sido vegetarianos o han sido veganos. Y que, bueno, pues que al final te topas con una serie de condicionantes, ¿no? Que tienen que ver con la fisiología de la persona, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas necesidades y no todas las personas somos iguales. Entonces, ahí, pues bueno, pues entiendo que debe existir un respeto, el máximo respeto por los animales. Soy una persona que quiere muchísimo los animales, pero hemos de entender que el ser humano, pues pueda tener unas necesidades determinadas, ¿no? Y que lo importante en el momento en que caminamos por este mundo es ser conscientes de las decisiones que tomamos y ser consecuentes con quiénes somos y qué necesitamos, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, que cada uno se sienta libre de hacer lo que quiera. Evidentemente que las personas que quieran emprender un camino hacia la espiritualidad, pues su alimentación tendrá que tender a comer menos animales o probablemente muy pocos, ¿vale? Y si, por ejemplo, su grupo sanguíneo, su condición lo requiere, pues hacerlo de cuando en cuando el cuerpo lo necesite, pero no de forma regular, ¿no? Y entonces, pues esta es un poco, yo creo, la respuesta, ¿no?, a todo lo que pregunta esta pregunta y lo que hay implícito detrás de la pregunta, ¿no? Porque creo que lo que hay implícito es más que lo que dice la pregunta. Yo voy a decir que soy opositivo y he sido vegano y he sido vegetariano durante un año y me puse muy malo. Tuve que dejar de ser vegetariano y de ser vegano. Y no por eso soy menos espiritual que otra persona. O sea, el tema no va por ahí. El 90% de lo que comemos es prana, para empezar. No nos alimentamos de plantas ni de animales, sino de prana. Todo el mundo se alimenta de prana. Nosotros, los chakras, funcionan alimentándose de prana. Con lo cual, lo que más comemos es prana. Punto segundo, los antiguos, cuando mataban un animal, pues hacían un gesto hacia él y lo veneraban y decían una serie de rituales para pedir perdón de alguna manera o que el cuerpo pudiera ir donde pudiera ir. Pero nosotros, a través de la sanación pránica u otras artes, podemos modificar lo malo que pueda tener el animal. O a veces es más peligroso el agua que no la comida en sí. Viene mucho más contaminada el agua que la carne, ¿no? Y luego también, aparte que se pueda modificar con cualquier terapia energética, cualquier molécula a través de la carne o de las plantas o del agua, que se puede todo regenerar, es con la conciencia con la que tú haces las cosas. Lo sucio es la conciencia del ser humano.
no lo que le han hecho. El animal en sí no tiene culpa de que un humano venga y le pinche y le ponga lo que le dé la gana para engordarlo, ¿no? Pero tú también puedes comer carne y comer carne ecológica, por decir algo, ¿no? O puedes luego, de alguna manera, tratar esa carne para que lo que te estés comiendo no te esté matando. Yo creo que la confusión aquí, Luis, de base, es pensar que esa carne es el animal, ¿no? Claro, eso es como pensar que, ¿no? O sea, en realidad es peor cuando estás comiendo, por ejemplo, una planta, porque una planta está viva cuando la comes. O sea, cuando la estás masticando, te comes una col o te comes una lechuga, la lechuga está viva cuando la masticas. Esa sí que está viva en los 7 planos en ese momento, ¿vale? El animal no, porque la carne esa ya se ha desvinculado de los cuerpos superiores, del plano etérico, de los planos astrales y demás. Ese animal ya, o sea, ese cuerpo físico se ha desvinculado por completo. Y te lo dice un vegetariano, es decir, yo como más plantas que evidentemente, ¿no? Porque, o sea, que como huevos y demás, pero, o sea, es que claro, pensarlo desde ese punto de vista, mucho más amplio, entonces es más consciente, ¿no? Porque en realidad hay que dar las gracias por cada alimento que tomamos, porque todo, o sea, estamos afectando a otros seres vivos en general. Y si ya amplío mi punto de vista al ocultismo, pues mucho más. Porque cuando tomamos sal natural, sal marina, desde el punto de vista de la alquimia y del ocultismo, se entiende que los minerales también están vivos. Entonces también estamos ingiriendo un ser completo. Entonces, ¿cuál es el debate aquí, no? ¿Cuál es el debate dentro de todo esto? Es decir, es un debate mucho más profundo de lo que aparenta. Hay que decir que la gente que trabaja para limpiar magias negras, para limpiar, no para hacerlas, tienen que comer carne, si no se ponen malísimos. Y eso lo compruebo yo también, ¿eh? Ojito al dato, que hay que entender cada persona en qué mundo está y a lo que ha venido a hacer, y no hay que sacar las cosas de contexto, porque al final el que se piensa que está más evolucionado es el que está más involucionado. Porque al final tú tienes que pasar un proceso en la Tierra. Tú has venido aquí a lo que te hayas venido a hacer. Hazlo y punto, no te comas tanto la olla. Quiero decir, vienes a disfrutar. Y el que no se lo crea, que no se lo crea. Mucha gente dice, vienes a recordar. Si yo ya tengo la información en mi ADN, ¿qué tengo que recordar? Vengo a pasar una buena experiencia. El que no lo entienda, pues que no lo entienda. Yo lo veo desde ese punto, porque es que a mí me gusta divertirme. No he venido a amargarme. ¿Que me quieren amargar? Sí, siempre lo intentan. Pero está en tu actitud en el que estés en el cielo o estés en el infierno. Yo prefiero vivir en el cielo que en el infierno, y hay cada uno con su paranoia. No, es que los de fuera me hacen esto. Bueno, pues crea tu microclima y a partir de aquí disfrútalo. Yo llevo 11 años haciendo teletrabajo, 12 años o 13, y aquí estoy. No porque un año ahora todo el mundo está haciendo teletrabajo, se cae el mundo. No, llevamos gente haciendo teletrabajo hace 12 años y aquí vivimos. Quiero decir que depende de cómo tú te montes la historia. Vamos con Itza. Uy, esta pregunta es para Adrián. ¿Sobre qué base deberíamos definir la realidad? ¿0, 6, 12 o no? ¿O no importa? Pues la verdad es que no importa. No importa, lo importante es con qué conciencia la definimos, independientemente de la base de cálculo. ¿Ya está? Ya está. Es simple, ¿verdad? La respuesta. No digo qué va a decir ahora. Mauri. Los silencios son mejores que las palabras a veces. Vale. Es que a veces me quedo bloqueado, no sé si es que hay que seguir o no. España, Madrid, planeta Tierra. ¿Por qué a unas personas les pasa el tiempo más rápido y a otras más lentos? Pues muy, muy fácil. Porque aunque existe un consenso respecto a lo que es el tiempo es algo mucho más complejo que lo que nos han contado. Entonces, creo que hay por ahí una masterclass, ¿no?, de Yolanda hablando del tiempo. Muy interesante, además. La verdad es que desde un punto de vista absoluto, el tiempo no existe. ¿Vale? Si nos acercamos a la visión más espiritual del mundo, en realidad solo existe la conciencia. Si nos venimos al plano más terrenal, más físico, entonces el mundo existe, porque todo está funcionando a través de los ciclos que se construyen a través de la circulación entre dos polaridades, ¿no? La noche y el día, pues etcétera, etcétera, ¿no? Todos son ciclos
que nos hablan del paso entre polaridades. Entonces, ¿por qué a algunas personas les pasa el tiempo más rápido? Porque normalmente cuando pasa más rápido, acostumbra a ser en momentos de disfrute, ¿vale? Y entonces cuando estamos disfrutando nos acercamos más a esos planos donde la consciencia percibe el tiempo de forma mucho más relativa, ¿vale? Lo percibe como algo, digamos, pues eso, más cercano a la unidad. Y entonces es algo que ocurre más rápido, ¿no? Normalmente cuando lo percibes como más lento es porque estás pasando algún momento pues en el que no quieres estar viviendo, ¿no? Entonces tu conciencia es como que se dilata, se amplía, porque estás percibiendo con todas las partes de tu ser ese momento y pensando que no va a pasar nunca, ¿no? O sea, es como que estás atrapado en ese presente constante. Mira, cuando estás en estado creativo, el tiempo no existe. Yo puedo estar 8 horas haciendo cosas y me ha parecido que es una, como me ha parecido que son 20. Porque lo dicen, oye, han pasado 24 horas, hostia, pues no me da cuenta. O sea, es decir, al final, un estado creativo, estás en el no tiempo, básicamente. Eso es lo que yo percibí durante muchos años, porque yo igualmente sigo percibiendo las 24 horas del día igual que son 24 horas. Hace 30 años, hace 20, hace 10 y ahora. Lo que sí que entiendo es que hay gente a nivel, vamos a decir, terapéutico, que tiene un problema con el timo, ¿no? Y entonces tiene hiperteriorismo, no me sale la palabra, o lo contrario, ¿no? O que va lento o que va rápido. Y esas personas, pues les pasa el tiempo lento, les pasa el tiempo, pero es una enfermedad. O sea, es decir, tienen que regular el timo y una vez que regulan el timo se acaba la enfermedad. ¿Por qué tienen eso mal? Pues por el sistema de creencias heredado a través de transgeneracional, proyecto de sentido o un bioshock. Entonces, al final, cogen esa enfermedad y les pasa todo lento o les pasa todo rápido. Existen las dos versiones y eso se arregla terapéuticamente con biodescodificación o hipnosis o psicología, lo que queráis. Pero el tema está en que es una enfermedad. O sea, eso también ahí tenéis que entenderlo. Sí, pero bueno, luego existen las experiencias, digamos, pues eso, ¿no? Como decías tú, más creativas o más trascendentales y esa visión subjetiva del tiempo. Realmente puede haber variaciones del tiempo objetivo cuando existe una alineación a nivel de cuerpos sutiles. Pero eso es algo poco usual. Vale, a ver aquí. ¿Cómo aceptar toda la manipulación del sistema y la verdad tan cruel como la pandemia? Los pensamientos negativos se mantengan permanentemente en nuestras mentes y co-creemos más de esa realidad cruel. ¿No sería mejor seguir ignorando esa realidad y mantener pensamientos positivos para traer esa realidad del bienestar para todos? Tío, Es que la pregunta básicamente es una respuesta también, ¿no? sí. Claro, vamos a ver. Tal y como comenté en el último programa, lo ideal es enfocarnos en lo que queremos. Si estamos permanentemente viendo lo que no queremos ver, al final esa es nuestra realidad. Y no existe salida de esa realidad, ¿no? Estamos atrapados en ese bucle. Entonces, precisamente lo que produce estar pendiente de los medios de comunicación y de todo lo que se está moviendo en este momento es entrar en ese bucle que parece no tener fin. Entonces, pues bueno, si queremos salir de eso, la única forma que existe de salir de eso está en nuestra conciencia. Es que no hay otra. Por aquí nos dice Cecilia, disculpa la insistencia, pero luego de la meta reflexión, ¿qué más recomendarías? Pues mira, Cecilia, te recomendaría que te apuntes al curso que voy a anunciar el mes que viene. Porque, mira, te voy a dar claves básicas, ¿de acuerdo? Primero, transformación del entorno en casa, ¿vale? O sea, no vale de nada hacer orden dentro si fuera tenemos caos. Entonces es importante tener un espacio bien organizado. Después, como digo, cambiar la alimentación, cambiar la actitud, cambiar nuestra percepción, cambiar nuestro estado de conciencia.
cambiar la forma en que absorbemos esa energía pránica que decía antes Luis. O sea, las formas en que la conseguimos y en que la perdemos, o sea, reducirlas, las fuentes de pérdida y aumentar las fuentes de captación de energía vital o energía pránica. Ser más conscientes de cómo se alinean los cuerpos. Y eso tiene toda una serie de trabajos específicos. O sea, es que hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? O sea, por mucho que quisiera yo abordarlo ahora en este programa, aunque le dedicáramos un programa solo a eso, como pudisteis ver en el programa de Tejiendo al Tapiz, es complejo, no es sencillo. O sea, tiene muchas aristas el tema y sobre todo la clave detrás de todo eso es desearlo plenamente, desearlo como para disciplinarse lo suficiente para poder mejorar cada día en muchos ámbitos, ¿vale? Lo bueno es que, como digo, pues bueno, dentro de aproximadamente un mes vamos a tener en marcha ahí un cursillo básico, pero que va a tocar muchos palos y que nos va a permitir avanzar en todos estos aspectos. Mauri nos dice, España es un portal energético importante. Si se libera España, se libera Latinoamericana y el resto del mundo. Por eso los oscuratis nos tienen machacados. Eso he oído. ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a ver. Es que no hace falta pensar en portales energéticos ni nada de eso. O sea, sencillamente pensemos en las conexiones culturales que tiene España, ¿no? Y dónde está situado a nivel geopolítico. Es decir, en el medio. Claro, efectivamente. O sea, nosotros somos la conexión con el continente africano de Europa y además somos la conexión con Latinoamérica. Entonces, históricamente también tiene una conexión importante con el mundo árabe, España. Entonces, claro, es un eje ahora mismo geopolítico y cultural bestial. Eso, evidentemente, si España se levanta, pues va a mover muchos resortes y pues no debe interesar porque nos están machacando constantemente, efectivamente, ¿no? Ese es el tema. Pero como digo, es que no hay que buscar explicaciones de portales energéticos y demás. Es que solo pensando en esas conexiones culturales y en el ámbito geopolítico ya lo vemos, que España es súper importante. Luego, evidentemente, que hay otras consideraciones. Eso no lo niego, ¿vale? Pero lo digo porque nos vamos constantemente a pensar en la conspiración, ¿no?, que hay. Y cuando nos centramos tanto en la conspiración, nos olvidamos de la acción. Hay que pensar más en qué vamos a hacer y pensar menos en qué nos están haciendo, ¿no? Esto es como cuando, por ejemplo, éramos pequeños y en el patio del colegio había alguien que siempre nos estaba atizando, ¿no? Si tú te enfocabas en eso, al final acababas en el rincón del patio sin hacer nada. Pero si en cambio dejabas de pensar en ese tiparraco o tiparraca, ¿no?, que te estaba metiendo caña y te enfocabas en hacer otra cosa, pues de repente resulta que hasta se le pasaba las ganas de hacerte algo porque ya te veía que estabas entretenido con otras cosas y pensaba, bueno, pues este ya no me parece tan apetecible, ¿no?, como antes para tocarle las narices porque lo veo entretenido. Entonces, bueno, en fin, es un poco eso. Al final, si siempre estamos mirando hacia el este cuando nos están atizando desde el oeste, pues a lo mejor hay que redescubrir el norte-sur, ¿no?, para ver que hay otro lugar hacia el que podemos ir. Adrián, entonces para ti, ¿qué es la pandemia esta? ¿Qué es la pandemia esta? Pues un entretenimiento. O sea, una forma de esclavizar nuestras conciencias. Ni más ni menos. O sea, olvidémonos de la gente que supuestamente muere o no muere, olvidémonos de muchas cosas. O sea, al final, todo esto es un entretenimiento para que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Que es trabajar hacia... ¿Eh? Que es pasar a la acción. Exactamente. Pasar a la acción y empezar a hacer las cosas que queremos hacer. Empezar a dejar de pensar en todo lo que nos dicen que tenemos que hacer y empezar a pensar en qué es lo que queremos hacer nosotros. Olvidémonos de todo lo que nos dicen que hay que hacer. O sea, lo que te dicen que hay que hacer los medios de comunicación, lo que te dicen tus vecinos, lo que te dicen tus jefes, No. Piensa qué es lo que tú tienes que hacer.
Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Divertirme, como siempre. Eso hago los directos, para divertirme. Asumir la responsabilidad sobre nuestras propias vidas y hacerlo de forma divertida, como dices, Luis. Es lo más importante. Nunca perder el sentido del humor ni perder una visión positiva de las cosas. Eso sí, si pierdo canales me mosqueo, hay que decirlo. Luego los cupo y luego sigo igual. Luego vuelvo otra vez a divertirme. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en una obra de teatro y hay que cumplir con todo. Un poquito de todo. Bueno, Pilar, me encantan las preguntas que hace porque son para tocar bien. Es decir, para que piense bien mi amigo. Aparte del hebreo y el euskera, ¿qué otra lengua incluye valor numérico en sus letras? ¿Dirías que con estos idiomas podemos bajar la información de la nube? Mira, con cualquier idioma podemos bajar la información de la nube. Lo que ocurre que hay algunos que en su tradición pues han conservado mejor pues esa asociación entre número, letra, símbolo, etcétera, ¿no? Precisamente el euskera, que yo sepa, el alfabeto original lo perdió, porque hoy en día el euskera se escribe con el alfabeto latino convencional, lo que estamos acostumbrados a escribir todos. Entonces, pues bueno, aparte del hebreo existe más lenguajes, pues sí, por ejemplo, el griego, mejor dicho, el heleno, es un lenguaje que conserva sus valores numéricos originales. Y por lo tanto, como tiene una tradición milenaria, en sus etimologías podemos encontrar muchas cosas interesantes, ¿no?, relacionadas con el tema matemático, igual que pasa con el hebreo. El euskera tiene un contexto muy interesante como lengua ancestral que es, pero ha perdido ese contexto simbológico y matemático que hubiera sido extraordinario hoy en día, ¿no?, poder analizar. Hay más lenguas, evidentemente. Hay, por ejemplo, una lengua una lengua súper interesante que es el Amazigh, que el alfabeto que utiliza es el Tifinagh. Es una lengua que hablan los bereberes y también se habla en los pueblos originarios de las Canarias, los guanches. Escribían en Tifinagh, ¿no? Y realmente, pues bueno, es una lengua que probablemente esté ligada a la protocivilización que antecedió a todas las civilizaciones que conocemos hoy en día como antiguas. Los famosos pueblos del mar. Efectivamente. Ese idioma se hablaba en la península ibérica. Exacto. Entonces, las lenguas romances vienen de ahí. Parece que no, pero vienen de ahí. Después de mezclarse, aparecen las lenguas romances, pero las lenguas romances están hechas para que ya no crea realidad. Pero si tiran más para atrás, sí creaba realidad. Mira, voy a hacer otra mención que es importante. Hay otra lengua, como el euskera, que conserva en sus raíces etimológicas significados muy interesantes, que es el albanés, precisamente porque es una cultura que también se ha preservado muy bien con el paso de los años. Todas aquellas culturas que han sido capaces de resistir invasiones y que han preservado sus dialectos antiguos acostumbran a tener un tesoro de información, ¿vale? La lástima del albanés es que le ha pasado como la euskera, que ha perdido su contexto de alfabeto original y su asociación numérica con ese alfabeto perdido. Bueno, vamos a ir ya con la última pregunta. Llevamos 1 hora y media. Yo creo que ya por hoy hemos repasado el tiempo. Y la pregunta última es esta. ¿Es posible cambiar el pasado? Muy buena pregunta. Desde un punto estrictamente científico, ya te digo que sí se está diciendo que sí. De la ciencia convencional me refiero, ¿eh? Ahora, si te tengo que dar la respuesta desde mi punto de vista, te digo rotundamente sí. ¿Vale? Sería complejo desarrollarlo hoy. Pero tiene que ver con lo que hemos estado explicando de los cuerpos sutiles, ¿vale? Y de que el tiempo depende del estado de conciencia, ¿no? Y el nivel desde que observamos. ¿Se ha acabado? Sí. Nosotros, cuando hacemos terapia y hacemos esas líneas de tiempo que le llamamos nosotros y vamos hacia atrás, no deja de ser programación neurolingüística, estados hipnóticos, cambiamos el pasado y así la gente se sana. Nosotros lo hacemos siempre que hacemos terapia. Cambiar las líneas de tiempo de la persona, trabajamos con ellas y volvemos a reprogramar y la persona se sana.
Mira, esto Entonces, tiene mucho que ver, Luis, perdona, con la autoobservación que he explicado antes, la técnica de autoobservación que he explicado antes. Precisamente está ligada a esa posibilidad de cambiar el pasado. Lo que pasa es que no lo quería desvelar todavía, porque está ligado también al curso que vamos a lanzar, pero que sí, que efectivamente es posible hacerlo. están hablando en el chat ahora de comida. Es que nos lo hacen para... Me pregunta a mí ahora los tres oficiales, Raúl, que él es mexicano pero vive en Europa. Dice, ¿en España se comen tacos? Si vas a un mexicano, sí. Hombre, por supuesto, claro. No, bueno, y hay gente que ha cogido la costumbre de hacerlo en casa, ¿no? En casa lo Porque sí, porque has dicho, me he ido a un mexicano, me ha gustado, y entonces voy a intentarlo en casa, ¿no? Y intentas hacer tus pinillos y poco a poco pues vas haciendo algo parecido a lo que sería un taco mexicano, ¿no? Evidentemente nada que ver con el que lo ha mamado desde pequeño, pero bueno, lo intentas por lo menos. Menos mal que somos pránicos. Y no todo es la comida. Bueno, familia, un placer haber estado hoy otra vez con todos vosotros. Mañana volveremos con más vídeos, pero con Adrián de aquí a 15 días. Y antes de irnos, pues nada, Adrián, di lo que quieras o calla para siempre. Antes de irnos. Bueno, pues yo creo que ha sido interesante el programa y quizás merece la pena más a menudo hacer algún programa de este estilo porque veo que hay muchas cosas en el tintero y además muy interesante lo que han ido preguntando hoy, ¿no? Dice, en España comemos y decimos tacos. Esa es muy buena, esa es muy buena. Esa define la idiosincrasia del pueblo español bastante bien. Me encantan los tacos. Decimos muchos Exacto. tacos. De hecho, hemos dejado el castellano antiguo. Lo hemos dejado de lado para decir muchos tacos. Exacto, exacto. Bueno, familia, ha sido un placer. Como siempre decimos, los dos temas habituales antes de cerrar un vídeo es tienes que ser libre pensador, poner lo que no te guste en cuarentena, no dejarte manipular, estudiar Efectivamente. mucho, lee el libro de Adrián que te valdrá para ser libre pensador. Eso te va a ayudar muchísimo. Si le pones luego una reseña, también te lo va a agradecer. A él le encantan las reseñas de Amazon y si lo haces en la Casa del Libro también y si lo haces en el FENAC también y si lo haces en otras también. Lo importante es decir que os está gustando para que la gente vea que es de verdad y no de mentira. Luego, por otro lado, aparte de ser libres pensadores, nos gusta decir que subáis el sistema inmune, por si tenéis un sistema inmune alto no te pones enfermo. Y si te pones enfermo, pues ya sabéis que hay terapias y líquidos amarillos. Pero bueno, eso ya queda en la decisión de cada personaje. ¿Vale, familia? Pues nada, a disfrutar la vida y para mí la terapia mejor que sería el punto 3 es la risa. Cuarto, hacer el amor y podemos seguir así. Pero bueno, lo dejamos aquí hoy. Bueno, familia, muchas gracias y muchas gracias, Adrián. Gracias, Luis, y gracias a todos los que han estado con nosotros hoy y los que verán el programa en diferido. Pues venga,